Bienvenida. Bienvenido. A este espacio, a esta clase que vamos a hablar sobre la diástasis abdominal. Es una afección que ocurre con mucha frecuencia en las mujeres embarazadas y para ello contamos con Silvia Soriano, una súper especialista, fisioterapeuta, osteópata, ha sido profesora titular del máster de osteopatía de la asignatura de visceral de la Universidad Autónoma de Barcelona y nos va a hablar sobre este tema tan importante para la salud femenina. Sí, pues Silvia, primero gracias por estar aquí con nosotros y nos gustaría saber que nos contaras por favor primero qué es y qué común es en nuestra sociedad la diástasis abdominal. Hola, muchas gracias a todos y a todas por contar conmigo, por confiar en mí. Pues sin más rodeos vamos a hablar de la diástasis. La diástasis es, de hecho, es un proceso fisiológico. La diástasis recti es la separación de los rectos abdominales, ¿sí? Es un proceso, insisto, fisiológico en todas las mujeres embarazadas, ya que es necesario para el crecimiento uterino durante el embarazo que la pared abdominal se distenga, se amplíe, ¿sí? Y por ello los rectos del abdomen van a separarse ligeramente. De hecho, puede ser normal hasta que lleguen a separarse hasta 8 centímetros, todo en función del volumen abdominal, el peso de la mamá, si es un bebé, si hay gemelos, ¿sí? Entonces, pero insisto, es fisiológico. Cuando hablamos de la diástasis abdominal patológica, vamos a hablar más cuando va asociada una serie de síntomas y una determinada medición, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué consideramos como diástasis patológica? ¿Sí? O como diástasis, si hablamos como patología, o que a la paciente pueda dar una serie de sintomatologías. Pues por un lado, y hasta hace poco, solo se valoraba la medición, la separación. La medición la hacemos con ecografía, ¿sí? Entonces vemos esta separación que hasta hace poco se decía que no debía sobrepasar los 2,5 o 2,7 centímetros, ¿sí? Entre los dos rectos abdominales, es decir, la línea alba se abre y no debería superar los 2,5 o 2,7. Pero hasta hace poco se ha dicho que no es tanto la separación, sino la sintomatología asociada que se va a dar. Esto obviamente lo vamos a observar en el posparto, Insisto, durante el embarazo es fisiológico. Lo patológico lo veríamos al cabo de unos meses en el posparto, porque va a ir disminuyendo progresivamente, ¿sí? Entonces, lo que nos va a dar va a ser otro tipo de sintomatología, no solo la separación, la medición, sino también distensión abdominal, sensación de barriguita, ¿no? Eso de, ostras, ya no estoy embarazada y parece que estoy embarazada de 3 o 4 meses, ¿no? O una ptosis visceral, esa barriguita que sobresale, esa caída del paquete intestinal. A la mamá le puede dar sensación de más gases, pesadez, malas digestiones y a su vez, como hay un fallo de esta musculatura estabilizadora abdominal, ¿sí? También puede la paciente sufrir dolor lumbar y patología más lumbopélvica a nivel estructural, más lumbalgias y demás, ¿sí? Por lo tanto, es importante valorarla en el posparto, no inmediato, sino al cabo de unos meses, pero sí es importante valorarla. Ok, entonces digamos que la diástasis es fisiológica, es decir, es normal, es natural en el embarazo, esa separación, incluso que salga, digamos, como esa cresta, ¿verdad?, en la zona media del abdomen. Y la patológica, ¿tú más o menos qué porcentaje de población crees, de personas embarazadas, crees que la pueden llegar a experimentar? Pues la verdad es que bastante gran número de población la va a tener. ¿Por qué? Insisto, en un posparto inmediato prácticamente todas las mujeres van a tener diástasis, ¿sí? Porque forma parte de la recuperación en el posparto. Pero también va a depender de si esa mamá ha ganado mucho sobrepeso durante el embarazo, si ha sido un embarazo gemelar, muchas veces también lo puede garantizar, y después en la calidad del tejido conjuntivo de cada persona. Eso es muy importante, porque habrá personas o pacientes o alumnos que tengan más facilidad a hacer una diástasis en función de la calidad de su colágeno. En cuanto a probabilidad, a porcentaje poblacional, es difícil decirlo porque hasta hace muy poco no se ha sabido medir exactamente realmente si hay una diástasis o no. De hecho, es un concepto que hasta hace poco quedaba como poco conocido, ¿sí? A nivel de población, y muy pobre en cuanto a su diagnóstico. Por lo tanto,
es difícil saber qué porcentaje. Insisto, porque también hasta hace poco se contabilizaba solo por medición y ahora tú puedes tener una diástasis muy grande, pero si no tienes clínica asociada ni sintomatología, no se consideraría una diástasis patológica. Por lo tanto, no solo es la medición, sino también toda la sintomatología que corresponde. Y perdón que hago un inciso, es lo que habitualmente muchas pacientes embarazadas, aunque sea fisiológico, cuando se levantan hacia arriba, que no deberían hacerlo, se ve, se visualiza esa cresta abdominal, mientras que en el posparto, cuando una mamá en el posparto quiere hacer un abdominal mal hecho, entre comillas, o se levanta, vemos que o bien hay un hundimiento aquí, o bien se hunde, o bien emerge como una crestita en medio. Lo digo porque a veces lo vemos y no sabemos identificar qué es una diástasis. Entonces, nos gustaría saber también por qué se produce. Entendemos por lo que has dicho algunas indicaciones por qué se produce y cómo la podemos identificar. No sé si quieres añadir algunas cosas más. Sí, pues hemos visto que aun siendo fisiológica se produce o se puede producir. De hecho, siempre decimos que la diástasis se debe prevenir durante el embarazo. ¿Por qué? Porque siendo fisiológica la podemos potenciar, ¿no? O agravar con ciertos ejercicios, sobre todo en supino, estirados boca arriba, al levantarnos o al hacer algún sobreesfuerzo o algún ejercicio físico sin saber activar previamente la musculatura abdominal profunda, ¿sí? También determinados pacientes o determinadas personas que tengan un tejido conjuntivo pobre, ¿sí? O también, sobre todo, y algo muy importante, el sobrepeso en la mujer embarazada, ¿sí? Porque si estas embarazadas, estas mamás que ganan un peso excesivo durante el embarazo, muchas veces hace que esta línea alba, esta diástasis, esta separación entre los rectos, tenga que estar sometida a mucha más tensión y por lo tanto es más fácil, es más vulnerable este tejido que separa los rectos, ¿sí? ¿Y cómo la podemos valorar? ¿Cómo la podemos identificar? Pues bien, muchas veces cuando la persona, la paciente está estirada boca arriba y decide hacer, o le decimos, ponte boca arriba y mírate el ombligo. Al levantar la cabeza y mirarte el ombligo, podemos palpar un hundimiento, ¿sí? En la línea media abdominal, entre el ombligo y la xifoides, ¿sí? El tórax y el ombligo. Podemos palpar como un hundimiento o bien ver que emerge una cresta. Esta cresta, si la palpamos, generalmente se hunde. Entonces, eso es signo de mirar y poder derivar a algún profesional para que nos la valore. Ok. Cuando hablas como una de las causas, como la calidad del tejido conectivo, ¿a qué te refieres? Bueno, exactamente. El tejido conectivo sabemos que son esas membranas blanquecinas que lo que hacen es empaquetar los músculos, los órganos, conectarlos entre sí. Entonces, en los rectos abdominales, entre medio de los dos rectos abdominales tenemos pues la línea alba, ¿verdad? Que la línea alba es ese engrosamiento tendinoso de tejido conectivo. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Que hay menos proporción de colágeno respecto a la elastina? Que el colágeno sabemos que son como esos filamentos que lo que hacen es generar resistencia a la tracción cuando el tejido, digamos, se separa. Por ejemplo, se separaran los dos rectos abdominales, el colágeno generaría resistencia y la elastina lo que daría ese componente de elasticidad para devolver los rectos abdominales a su posición. ¿Es algo relacionado con esto, con la proporción de elastina y colágeno? Exacto. Por un lado, tenemos que pensar que la población en general hay diferentes tipos de tejido conjuntivo. Hay pacientes muy, muy laxos en los que va a haber una gran laxitud de este tejido, ¿sí? Y pacientes con tendencia más rígida, ¿sí? Que este tejido no hay tanta laxitud. Esto es como un poquito la base, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de paciente más laxo es más vulnerable, no quiere decir que tenga que sufrir una diástasis, ni mucho menos, pero es ligeramente más vulnerable a ello, ¿sí? Y por otro lado, no olvidemos que la mujer embarazada está sometida hormonalmente a grandes cantidades de elastina y relaxina, ¿sí? Que sabemos que justamente influye, o su tejido diana es toda la zona lumbopélvica y abdominal, justamente para permitir esta distensión abdominal, y por lo tanto sí que nos dota o les dota de gran flexibilidad, pero claro, hace más vulnerable este tejido.
Perfecto, súper claro, muy Sí. ilustrativo. Entonces, claro, una persona se puede estar preguntando, ok, vale, entiendo un poco mejor lo que es la diástasis abdominal. Y incluso yo la tengo, o la tiene mi madre, o la tiene mi hermana. ¿Hay solución para eso realmente? ¿Se Sí, puede mejorar o no? eso es. Y también cómo se puede evitar, porque ya sabemos que siempre es más fácil evitar, como ya has hablado un poquito, para evitar algunos ejercicios, evitar algunos gestos, movimientos, pero realmente siempre es más fácil evitar la patológica, ¿no? Bueno, evitar, prevenir, que después tener que tratar. Entonces, ¿qué consejos también nos podrías dar en cuanto a eso? Muy bien. Como muy bien has dicho, Or, lo más importante o lo principal, quizás el primer paso es intentar prevenirla. Por lo tanto, hay que dar, o sería bueno dar esa información a la mamá, porque muchas veces la mujer embarazada desconoce esto y dando unas indicaciones que es saber controlar las sinergias musculares de todo el cinturón, de todo el core abdominal y lumbopélvico, ¿sí? Si tenemos una buena estabilidad abdominal y controlamos bien la musculatura profunda y las sinergias musculares entre la musculatura profunda, los erectores de columna y el suelo pélvico, activamos los estabilizadores y evitamos una distensión exagerada, ¿sí? Por otro lado, a la hora de hacer ejercicio durante el embarazo, hay que tener presente qué ejercicios va a poder hacer esa mujer embarazada y qué ejercicios no van a ser o van a ser contraindicados justamente para evitar que se produzca esta diástasis exagerada, fisiológica lo es. Por tanto, saber dar unas indicaciones o ajustar el ejercicio al embarazo, ¿sí? Y por tanto, reforzar la musculatura estabilizadora y controlar qué ejercicios y de qué manera los realiza esta mujer embarazada. Y como muy bien ha dicho Alex, sí que se puede tratar. Muchas veces no conseguiremos devolver, en función del grado de diástasis, ¿sí?, devolver totalmente este cierre, otra vez de estos rectos abdominales, porque quizás se haya lesionado en exceso, pero sí que podemos hacer que esta faja abdominal sea funcional. Si yo tengo una faja abdominal competente y estas sinergias musculares son competentes, puedo tener una ligera diástasis sin que me dé absolutamente ninguna sintomatología. Por lo tanto, al final es lo que cuenta, ¿no? Que la alumna, la paciente, que esa persona no tenga sintomatología. Y por tanto se puede hacer una pauta de ejercicios que se van haciendo de manera gradual, de menos a más, ¿sí?, para controlar esas sinergias, activarlas y reforzar esa musculatura, porque si yo refuerzo el transverso abdominal, que es la musculatura profunda, es el músculo que hace de corsé, hago que la musculatura más superficial, los rectos, que son músculos más de movimiento, no estén sometidos a tanta tensión. De hecho, es musculatura que trabaja en sinergia. Y de hecho, ya lo explicaremos en el curso, realmente el transverso tensa la diástasis, la pone en tensión, pero al ponerla en tensión la hace realmente más competente. Es decir, que no es que la cierre, sino es que la pone en tensión para que sea más competente. Fantástico, la verdad que todos estos temas son fascinantes, muy importantes también pues, para la salud femenina. Y antes de seguir con la siguiente pregunta, comentar pues que tenemos el curso de suelo pélvico y embarazo, ¿verdad? En la que Silvia, por supuesto, es la principal protagonista. Hablamos por trimestres de cuáles son los ejercicios y las particularidades que hay que tener en cuenta durante el proceso del embarazo. Y también todas aquellas afecciones, patologías o consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto al suelo pélvico y qué ejercicios podemos utilizar para mejorar la condición que podamos tener. Entonces, gracias Silvia por este curso maravilloso. Entonces... Sí, la verdad es que sí, un tema que también abordamos en la certificación que a mí me fascina, me encanta, que creo que es como un valor diferencial. Es que realmente enseñamos también las lesiones y las desalineaciones, esos cambios posturales tan comunes que ocurren a lo largo del embarazo y qué hacer con eso, qué ejercicios hacer, qué ejercicios evitar. Entonces eso es algo también que lo tenemos en cuenta no solamente en los 3 trimestres, sino también además los cambios posturales, las lesiones, patologías que suelen haber en el embarazo. Ahí está, un curso, una certificación muy importante.
interesante. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, entonces nos gustaría saber también si nos puedes dar algunos tips en cuanto a los ejercicios que podríamos hacer o que podríamos evitar cuando hay una diástasis abdominal. Bien, pues lo más importante es, sobre todo durante el embarazo, que la mamá a la hora de estirarse en el suelo, ¿sí?, para realizar cualquier tipo de ejercicio o levantarse, lo haga siempre poniéndose primero de cúbito lateral, de lado, ¿sí?, y cuando esté totalmente de lado, girarse y ponerse boca arriba para realizar el ejercicio que deba hacer, ¿sí? Lo mismo para levantarse, nunca realizar una flexión anterior para incorporarse, ya que ahí es cuando ponemos en tensión, ¿sí?, esta diástasis. Por otro lado, imprescindible, y estoy todo el rato, perdón que hago un ligero inciso, hablando de la mujer, pero el hombre también puede sufrir diástasis. De hecho, los hombres con ligero sobrepeso o con una distensión abdominal importante también tienen diástasis. Por lo tanto, que hablo muchas veces más de la mujer, pero el hombre también puede tener diástasis, y además muy habitualmente. Por lo tanto, quitando ese inciso, otro input, otro tip importante es a la hora de realizar el ejercicio, el alumno tiene que saber activar previamente la musculatura profunda. De hecho, teniendo un buen control de las sinergias, haciendo que ese abdomen sea competente y activando o preactivando la musculatura profunda, evitamos que haya una diástasis, ¿sí? Por lo tanto, es importante que el alumno sepa activar el transverso abdominal previamente a activar los rectos abdominales. Muchísimas gracias, Silvia. Toda esta información es súper interesante y muy útil y estoy deseando ver ya la siguiente clase sobre la incontinencia urinaria. Muchísimas personas tienen este tipo de problema y estoy seguro que nos vas a aportar mucha información para saber cómo regularla, para entender, para ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Te enviamos un abrazo. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.